Hoy vamos a contar una historia que parece casi un milagro. Es la historia de una resurrección, la de un ave mítica que se consideraba extinta en Europa y que, de repente, ha vuelto a nuestros cielos. Y todo gracias a un plan tan, pero tan audaz que parece sacado de una peli de ciencia ficción. Esta es, ni más ni menos, que la historia del regreso del ibis eremita. Para mí es una estrella de rock. Esta frase de Miguel Ángel Quevedo, que es el veterinario del proyecto, lo resume todo a la perfección. O sea, olvidémonos de la idea de un pájaro cualquiera. Estamos hablando de un auténtico ícono, con un club de fans totalmente entregado a la causa. Y claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una especie que fue venerada durante milenios de repente se esfume por completo de todo un continente? Pues la respuesta, como veremos, es una mezcla compleja de historia, de ecología y la verdad un recordatorio de nuestra capacidad tanto para destruir como para, por suerte, reconstruir. Antes de ponernos a celebrar su regreso, tenemos que entender por qué se fue en primer lugar. Así que vamos a hacer un pequeño viaje al pasado para conocer la historia de su caída. Bueno, pues aquí lo tenemos. Este es nuestro protagonista, el ibis eremita. Su nombre científico, Geronticus eremita, ya nos da una pista, ¿no? Alude a esa costumbre que tiene de vivir en acantilados, como si fuera un ermitaño. Pero su historia va muchísimo más allá. Es un ave que tiene un vínculo profundísimo con la humanidad, venerada por los faraones egipcios e incluso, fíjense, mencionada en el Antiguo Testamento. Su declive fue vertiginoso y brutal. Pensemos, en la antigüedad era un ave sagrada. En la Edad Media española se le conocía de forma un poco despectiva como el cuervo calvo. Para el siglo XIX su destino fue aún peor. Acabó como un plato exquisito en los menús de Centro Europa. Y la estocada final llegó en el siglo XX. La persecución directa, los pesticidas, la pérdida de su hábitat, todo esto lo aniquiló. Para cuando terminó el siglo, el ibis eremita se había extinguido por completo en Europa. Fin de la historia, o eso parecía. Pero, afortunadamente, la extinción en Europa no fue el final de la historia. Fue, de hecho, el comienzo de un plan increíblemente audaz. Todo empezó con una pregunta casi lanzada al aire en los años 80 por unos ornitólogos que estaban de visita. Oye, ¿y si España fuera el lugar ideal para traer de vuelta al ibis? Pues bien, el Zoobotánico de Jerez no solo escuchó la pregunta, sino que decidió aceptar el monumental desafío. Pero ojo, no se lanzaron a lo loco. El éxito del proyecto se basa en una planificación súper meticulosa. No se trataba solo de criar aves, había que hacerlo asegurando la máxima variabilidad genética posible. Se asociaron con expertos de la Junta de Andalucía, de la Estación Biológica de Doñana, y para principios de los 2000 la base ya estaba construida, una población en cautividad, sana, diversa y lista para el siguiente paso. Y aquí es donde la historia se vuelve de verdad fascinante. Porque para devolver un ave a la naturaleza, primero tienes que enseñarle a ser un ave. Y eso no es nada fácil. Y aquí es donde el plan roza lo surrealista, de verdad. Los polluelos se crían a mano, ¿sí? Pero con un truco. Para que no se enamoren de los humanos, sus cuidadores se convierten literalmente en ibis. Se visten con trajes negros, se ponen cascos con picos y actúan como sus padres adoptivos. Los guían en sus primeros paseos y les enseñan a buscar insectos donde deben, en las boñigas de las vacas. Es una guardería de verdad única en el mundo. Y esto no es un capricho, no es un simple disfraz, es ciencia pura y dura. El biólogo del proyecto, Mariano Cuadrado, lo llama impronta. El objetivo es doble. Por un lado, que los polluelos acepten a sus padres disfrazados. Y por otro, que aprendan a desconfiar de cualquier otro humano que no lleve el disfraz. Una lección de supervivencia que es, absolutamente crucial para cuando vivan en libertad. Con los polluelos ya criados y en teoría preparados, llegó el momento de la verdad, la liberación. Y como vamos a ver, las primeras lecciones fueron bastante duras. Los primeros intentos fueron un golpe de realidad tremendo. El método inicial, el de la liberación directa, fue un fracaso casi total. El 95% de las aves moría. Pero el equipo aprendió de sus errores. Desarrollaron una técnica nueva que llamaron hacking. Los polluelos pasaban meses en un aviario enorme en el mismo lugar de la suelta, aclimatándose poco a poco. El resultado fue un cambio radical que redujo la mortalidad a la mitad y por fin abrió la puerta al éxito. Y entonces llegó el año 2008, un momento para la historia, de verdad. Por primera vez en 500 años, un polluelo de ibis eremita nacía en libertad en España. Era la prueba definitiva, la validación de años de disfraces, de paciencia y de ciencia. El plan, por fin, estaba funcionando. Pero claro, la naturaleza es implacable. El primer polluelo, al que llamaron breña, no sobrevivió. La siguiente nidada se la comieron unas serpientes. Parecía un camino lleno de obstáculos insalvables. Y de repente ocurrió algo maravilloso. En el lugar más inesperado, al lado de una carretera, las aves crearon su propia colonia, de forma totalmente espontánea.
estaban reclamando su territorio, y esta vez sí, estaban prosperando. Y esta historia de éxito de Cádiz no se quedó ahí, aislada. Muy pronto se convirtió en una pieza clave de un rompecabezas de conservación mucho más grande, a nivel de toda Europa. Y aquí la historia da un giro que es digno de una película, de verdad. A la vez, un proyecto australemán intentaba reintroducir una población migratoria. El problema, el cambio climático les impedía cruzar los Alpes, y la solución fue absolutamente increíble, enseñarles una nueva ruta. ¿Y cómo? Pues guiando a los polluelos en un viaje épico de más de 2.000 kilómetros a través de Europa, siguiendo a sus madres humanas en parapentes motorizados hasta un nuevo destino de invierno, que era precisamente Cádiz. ¿El resultado? Pues un éxito rotundo. Las aves migratorias de Centro Europa no solo llegaron, sino que se integraron perfectamente con la población que ya vivía en Cádiz. Se formaron parejas mixtas, creando un puente genético vital entre dos poblaciones que, hasta ese momento, estaban separadas por miles de kilómetros. Entonces, después de décadas de trabajo, de disfraces de pájaros y de vuelos en parapente, ¿dónde nos encontramos hoy? ¿Cuál es la situación actual? Los números son la prueba del éxito. Cuando el proyecto empezó, la especie estaba al borde de la extinción. Hoy, la población mundial se ha recuperado de forma espectacular. Las nuevas colonias de Cádiz y de Centro Europa, que simplemente no existían hace unas décadas, ahora mismo representan casi la mitad de la población salvaje total. Es sencillamente un logro monumental. Pero la lucha no ha terminado, ni mucho menos. Ahora el ibis se enfrenta a peligros nuevos propios del siglo XXI. La principal causa de muerte hoy por hoy es la electrocución en los tendidos eléctricos. Y, paradójicamente, su afición por los campos de golf, que son lugares perfectos para encontrar comida, a veces les cuesta un desafortunado pelotajo. Pero quizás el mayor éxito no se mide solo en números, sino en historias como esta. La de Antonio, un vecino que encontró un ibis con hipotermia en su tejado y no dudó un segundo en acogerlo junto a su chimenea. La comunidad local ha abrazado el regreso de sus vecinos con alas. Y esa aceptación, al final, es tan importante para su supervivencia como cualquier técnica científica. Así que el ibis seremita, la estrella de rock, ha vuelto a los cielos de Europa. Su historia es una de perseverancia, de ingenio y de colaboración. La pregunta que nos queda ahora es, ¿qué lecciones podemos aprender de este increíble regreso para asegurar que su futuro y el de muchas otras especies sea para siempre?